Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a este curso, a este primer módulo del curso de abordaje de la hipertensión arterial para los equipos del primer nivel de atención. Mi nombre es Débora Albachán y desde la Dirección de Prevención de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud de la provincia estamos encantadas de poder acompañar a todos los equipos de salud de la provincia a través de este curso que esperamos pueda brindar las herramientas necesarias quizás para en territorio, en cada uno de los sectores de la provincia, poder trabajar la temática de la hipertensión arterial, conociendo las recomendaciones para su abordaje. Así que, bueno, un orgullo realmente para nosotras poder establecer estos canales de comunicación, ¿no? A la vez, más allá de la capacitación teórica, poder abrir vínculos con cada uno de los equipos. Y como siempre, digamos, a lo largo del curso, en todas las clases, van a poder contactarse, digamos, a través de los mails con nosotras. Y nosotros, si tienen algún interés particular de conocer en profundidad alguna temática puntual, o bien para poder trabajar en conjunto en la implementación del plan de hipertensión, o en las actividades, digamos, que ustedes consideren necesarias sobre la temática, poder apoyarlas desde el Ministerio. Bueno, yendo ya al hueso de lo que nos trae hoy acá este encuentro, hoy la clase de este primer módulo va a ser sobre la epidemiología de la hipertensión y el rastreo poblacional. Quizás a lo largo de los siguientes módulos sí van a poder tener, digamos, como conceptualizaciones más puntuales sobre el abordaje clínico, pero nos parecía importante poder incorporar una primera aproximación, digamos, poblacional, si se quiere, sobre este problema, más allá, digamos, del conocimiento específico sobre el abordaje de la hipertensión a nivel individual. A lo largo de este ratito vamos a tratar de definir a la hipertensión no solamente como una entidad clínica, sino también como un problema de salud pública, y en eso quizás nos vamos a centrar un poquito más. Vamos a describir su prevalencia y la distribución en la población desde una mirada epidemiológica, y vamos a conocer y problematizar lo que se considera en general los factores de riesgo, digamos, para contraer hipertensión. Y por último vamos a explicar las recomendaciones del rastreo poblacional de este problema de salud. Bueno, para arrancar, a la hora de buscar quizás una definición, no es tan simple, digamos, como parece, porque hay una definición primera, si se quiere, como más clásica, que habla de que la hipertensión arterial es una enfermedad de etiología multifactorial, controlable, que disminuye la calidad de vida y la expectativa de vida, etcétera, etcétera, que sea cierto, digamos, no impide que sea quizás un poco acartonada. ¿Por qué? Porque la verdad que cualquier enfermedad no transmisible se puede decir que es de etiología multifactorial, que es controlable, digamos, si se quiere, y que obviamente disminuye la calidad y la expectativa de vida. Quizás buscando otras definiciones más operativas, la que solemos usar desde nuestro equipo de trabajo es, digamos, bueno, que la hipertensión es tener los valores de presión, de tensión arterial permanentemente elevados, y que eso lo define como entidad clínica, es decir, la presión, como cualquier signo vital, va cambiando a lo largo del día, a lo largo del tiempo, digamos, en cada una de las personas, a lo largo de las personas, digamos, a diferencia de las personas también, en diferentes personas. Pero bueno, el tenerlo permanentemente elevado ya implica como una entidad puntual que denominamos hipertensión. Esto en sí es quizás la definición que más nos sirve para charlar tanto con la población como con los equipos de salud. Hay una tercera definición que recortamos, digamos, de la bibliografía que nos parece interesante y que tiene que ver con que la hipertensión arterial implica niveles de presión por encima de los cuales el tratamiento produce más beneficio que daño. Y quizás esa es como la más rica para discutir a lo largo de esta clase, porque ya nos habla de que el valor, digamos, que se determina si es hipertensión o no es hipertensión, ya tiene en sí mismo una mirada poblacional. Es decir, este valor, lo que se sabe es que, bueno, estadísticamente, a partir de este valor, es mejor tratar que no tratar. Y tratar produce más beneficio que daño. Así que quizás, nada, para discutir hacia los equipos y hacia nosotras también, por supuesto, vamos a enfocarnos en esta mirada, digamos, que ya exige, este ejercicio, digamos, que ya exige la definición de la hipertensión.
Ahora bien, ya definida, quizás lo que nos parece importante es dar algunas fotos, algunas escenas, digamos, de por qué desde nuestra dirección nos parece interesante trabajar junto a los equipos para trabajar sobre la hipertensión. Básicamente por el impacto que tiene en términos de salud pública, lo volvemos a decir. La hipertensión, en principio, es el factor de mayor peso para desarrollar lo que se conoce como enfermedad cardiovascular. ¿Por qué? Porque en general la hipertensión se asocia a la enfermedad cerebrovascular o ACV, a la enfermedad coronaria, la insuficiencia cardíaca, a la fibrilación auricular, al aneurisma de aorta, a la disección de aorta, enfermedad vascular periférica, a la enfermedad renal, otro grandísimo problema, digamos, de salud pública, la retinopatía hipertensiva, etc. Toda esta bolsa, digamos, de problemas que se suele llamar enfermedad cardiovascular. Si bien, obviamente, la enfermedad cardiovascular tiene muchas causas, es una de las principales causas de muerte, y la principal causa de la enfermedad cardiovascular es la hipertensión. Entonces, podemos decir que la hipertensión es el factor de riesgo con mayor carga de muerte. De hecho, en un recorte, digamos, muy rápido de la mortalidad a nivel mundial, se sabe que más o menos el 20% de todas las muertes del mundo dependen de en algún grado de la hipertensión o está influenciada por la hipertensión. Esto, por un lado, si bien parece desolador, lo cierto es que claramente determina que la hipertensión es un factor al que hay que ir a atacarlo si queremos realmente tener impacto en la mortalidad poblacional, digamos, ¿no? Más allá de las defunciones, la hipertensión también impacta negativamente en lo que es la morbilidad, la discapacidad y los costos sociosanitarios que eso implica. A nivel de la provincia de Buenos Aires, para mostrar, digamos, algunas de las, como decía, de las fotos de este impacto, cuando vemos la tasa de mortalidad específica, es decir, de qué se muere en la población de la provincia, la tasa de mortalidad cada 100.000 habitantes discriminada, digamos, por causa, nos habla de que la enfermedad cardiovascular genera 243 muertes cada 100.000 habitantes. Este valor puede parecer mucho, puede parecer poco, digamos, pero visto en perspectiva, acá agregamos, digamos, justamente por eso, la tasa de mortalidad específica de otras enfermedades no transmisibles, como puede ser el cáncer, las lesiones externas, la diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, la insuficiencia renal crónica, y vemos que claramente a la cabeza está la enfermedad cardiovascular. Estos son datos de las estadísticas vitales del 2018 de la provincia de Buenos Aires. Cuando vemos la causa de mortalidad, también eliminada por sexo, vemos que en principio no hay grandes diferencias entre varones y mujeres a la hora de ver la tasa de mortalidad cardiovascular cada 100.000 habitantes. Hay una pequeña diferencia, digamos, en pos de varones, pero no es muy importante. Y este dato que quizás hoy nos habla de, bueno, digamos, entre varones y mujeres la causa de muerte cardiovascular es más o menos igual. En realidad, sí es llamativo si consideramos que históricamente la enfermedad cardiovascular estaba asociada a los varones. Así que hoy en día, que sea, digamos, casi similar, se haya achicado esa brecha, no es la brecha de género que nos pone contentas, digamos, a anunciar, sino más bien lo contrario, y tiene que ver un poco con cómo cambian las causas de la enfermedad cardiovascular y cómo impacta entonces en la mortalidad justamente cardiovascular. En otros problemas de salud no transmisibles sí se ven como algunas diferencias más importantes, como en cáncer y en lesiones, entre varones y mujeres, pero la tasa de mortalidad cada 100.000 habitantes por causa cardiovascular es bastante similar entre un grupo y otro. Bien, hasta ahora lo que sabemos es que es más o menos la hipertensión, con algunas discusiones, pero podemos definirla, y cuál es el impacto que tiene. Ahora, para empezar ya a meternos como más de lleno en la clase, quizás una primera pregunta es ¿cuántas personas tienen hipertensión? Y para eso vamos a usar un término, un indicador que se llama prevalencia, que seguro para muchas y muchos lo usamos, digamos, bastante habitualmente, que es la forma de mostrar, digamos, en una foto cuántas personas enfermas hay de una enfermedad, justamente, ¿no? Para eso vamos a usar este gráfico que es bastante ejemplificador, digamos, ¿no? Donde hay canillas que se abren de agua, pongámosle. Estas canillas se vuelcan sobre un tubo y por otro lado abajo hay canillas que se pueden abrir o cerrar.
La prevalencia es la cantidad entonces de personas con hipertensión en este momento. O sea, esta foto que, siguiendo la metáfora, digamos, del dibujo, sería el nivel de agua que tiene ese tubo. ¿Y de qué depende entonces ese nivel de agua? Bueno, en principio de cuánta agua se vierta en este tubo de las canillas de arriba, ¿no? Principalmente de lo que es la canilla que en el dibujo se ve a la izquierda, digamos, que serían enfermos nuevos, que eso es la incidencia, o sea, la incidencia es cuántos casos nuevos hay de una enfermedad. Entonces, que hayan nuevos casos, o sea, que hayan nuevas personas enfermas, claramente vuelca más agua sobre este tubo, generando que aumente el nivel, es decir, aumenta la prevalencia. Después, la canilla de la derecha, digamos, que habla sobre la población migrante, o sea, cuánta población viene desde otros lados con esta enfermedad, que es quizás despreciable para analizar este tipo de problemas, o al menos estas dinámicas poblacionales actuales en la región. Y lo mismo que ahora vamos a ver en las canillas de abajo, que implica como que si uno las abre se baja la prevalencia, o sea, se vacía el nivel de agua. ¿Cuáles son las canillas de abajo? Son la curación, los enfermos, las personas enfermas que emigran y las muertes. Sacando del análisis tanto las personas que inmigran como emigran, vamos a centrarnos entonces en que hoy en día la prevalencia puntualmente de la hipertensión va a depender de la cantidad de casos nuevos, que es una canilla que está abierta, entran a chorro, por decir así, y lo que ocurre es que las canillas de la curación y la de muertes, convengamos que en los últimos años está más bien cerrada. ¿Por qué? Porque al ser una enfermedad crónica, así, digamos, en la misma definición, ya habla de que no vamos a apuntar a una cura, posiblemente, sino, bueno, a un acompañamiento a lo largo del tiempo. Con lo cual, la de la curación está más bien cerrada. La de muertes también está quizás dentro de todo más bien cerrada, o al menos en comparación a épocas anteriores, porque por lo que es, digamos, avances tanto en la industria farmacéutica como en las condiciones sociosanitarias de la población, hoy en día la edad de muerte, digamos, se extendió en el tiempo. Entonces, no es lo más frecuente fallecer de una enfermedad cardiovascular a edades jóvenes, lo cual no implica que no siga ocurriendo. Pero, digamos, está más bien como postergada, por decir así, la muerte por estas enfermedades. Con lo cual, teniendo cerradas las de abajo y la canilla de incidencia abierta, la prevalencia de esta enfermedad es bastante alta. Yendo a los números, si se quiere, en la provincia de Buenos Aires, según la encuesta nacional de factores de riesgo del 2018, por autorreporte, es decir, a partir de una encuesta, el 35,3% de la población bonaerense se definió como hipertensa. Este valor es altísimo, estamos hablando de por ciento, no por 1000, no cada 100.000, o sea, por ciento. Va en línea, digamos, con la prevalencia a nivel país, que es 34,7, o sea, prácticamente lo mismo, y nos habla de una de las, digamos, efectivamente, digamos, es la enfermedad crónica y factor de riesgo crónico cardiovascular más alto de todos los que, al menos en la cuarta encuesta, se pudieron relevar. 35,3% implica que de 100 personas adultas mayores de 18 años que yo atiendo, 35 por estadística, podrían llegar a ser hipertensas. Ese valor es altísimo. En otra fuente de información secundaria, como es el estudio Renata 2, también coincide con este mismo valor, o sea, dice que la prevalencia a nivel nacional es 36,3, esto es del 2005, con otra metodología, pero también por autorreporte, es decir, ambos coinciden, digamos, numerito más, numerito menos, pero que están alrededor de un 35-36%. Bien, ¿cómo estamos hoy y cómo veníamos, digamos? En la provincia de Buenos Aires, con algunas oscilaciones, digamos, si se quiere, en todas las ediciones de la encuesta de factores de riesgo, que fueron 4 hasta ahora, hay un aumento, o al menos una tendencia hacia el aumento de la prevalencia de hipertensión. Ahí vemos en la tabla que en el 2005 era 34,8, después sube a 35,3, después baja un poquito, después vuelve a subir. Y digamos, esta tendencia ascendente coincide también con lo que sube, digamos, a nivel país, la hipertensión. Es muy probablemente asociado está también a lo largo del tiempo, como diríamos, un envejecimiento de la población. Eso sin duda que es una de las causas, pero vamos a tratar de desmembrar un poquito más. Siempre recordando que hasta ahora hablamos de la prevalencia por autorreporte.
Bien, ahora que sabemos cuántas personas tienen hipertensión, quizás para poder desmenuzar un poquito esa información y que nos sea útil en nuestra práctica, la pregunta es quiénes tienen hipertensión. O sea, no solo un número, un porcentaje, sino quiénes, digamos, quiénes llenan ese número, digamos. Bien. Cuando empezamos a analizar, digamos, la prevalencia por determinadas condiciones sociales o sociodemográficas, ahí quizás se empieza a conformar un poco, se le pone cara a ese 35%, si se quiere. La información de la cuarta encuesta, siempre por autorreporte, a nivel país, nos habla que al discriminar, digamos, por sexo, vemos que la prevalencia de hipertensión por autorreporte en mujeres es un poquito más elevada que en varones, 35,8 versus 33,3. No es quizás tan significativa, pero es interesante, como decíamos, analizar cómo esto fue cambiando también a lo largo del tiempo. Después, al analizar la edad de las personas que se reportaron como hipertensas, ahí sí vemos una diferencia clarísima. Si analizamos, los extremos, vemos que en la población más joven de la encuesta, entre 18 y 24 años, la prevalencia de hipertensión es de 14,8, y entre la población de 65 años y más es 61,8, donde claramente se ve entonces una tendencia a aumento de la prevalencia a medida que aumenta la edad de la población. Acá es muy significativa esta diferencia y es algo que nos es bastante útil después para poder pensarlo en conjunto. Después, cuando hablamos de la prevalencia de hipertensión, dependiendo de algunas variables sociodemográficas, tenemos, por ejemplo, la diferencia en relación al nivel educativo, que no es quizás en sí un dato del nivel educativo, sino una forma de poder hacer espejo de las condiciones socioeconómicas de la población a analizar. Y ahí vemos que en la población que tienen hasta primario incompleto, la prevalencia es de 53,1, y quienes tienen secundario completo o más, 28,6. Es realmente muy diferente, mucha la diferencia, digamos, entendiendo que el nivel educativo nos habla de una descripción socioeconómica, digamos, de la población. En lo que es por cobertura de salud, vemos que quienes tienen solamente cobertura pública exclusiva, la prevalencia por autorreporte, y acá es interesante analizar, es de 29,2, y entre quienes tienen obra social o privada o prepaga sí es un poquito más alta. Y quizás como lo más definitivo, digamos, que nos sirve como para poder pensar la relación que tienen la cuestión socioeconómica con la prevalencia de las enfermedades crónicas, vemos que a la hora de dividir a la población en quintiles de ingreso económico de hogar, en el quintil de menor ingreso económico, la prevalencia de hipertensión es 36,4, y en el extremo opuesto, o sea, el quintil de mayor ingreso económico, es de 28,9. Es decir, a medida que el hogar tiene mayor ingreso económico, menor es la prevalencia de hipertensión. Todo esto, recordemos, es por autorreporte de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. Los datos son a nivel país en este caso, y por autorreporte. Bien, otra de las causas que determina, digamos, la prevalencia de hipertensión, y acá viene el tema del autorreporte, es que las personas se sepan hipertensas, digamos, ¿no? Porque en este tipo de encuestas se va a declarar hipertenso quien sabe que tiene hipertensión, si no, por supuesto que no lo va a hacer. Entonces, uno de los datos también interesantes para compartir es la prevalencia de haberse tomado la presión arterial en los últimos 2 años. Y este indicador en la provincia de Buenos Aires en 2018 es del 84,9%, similar al valor a nivel país. ¿Qué nos dice esto? Que hay un 15% que no se tomó la presión en los últimos 2 años, con lo cual no sabemos si es o no hipertensa, sabemos que no lo sabe, solo podemos decir eso. Incluso algunos estudios nos hablan que 4 de cada 10 personas con hipertensión desconocen su diagnóstico. Cuando analizamos este valor, después como en general en todo el camino, digamos, natural de la enfermedad, si se quiere, de la hipertensión, solemos decir que de todas las personas con hipertensión, 1/3 desconoce su condición. De las personas que sí conocen su diagnóstico, poco más de la mitad recibe tratamiento. Y a la vez de esta población, solamente la mitad encuentra los valores de presión arterial controlados. Sacando el zoom, nos da entonces que 1 de cada 5 personas con hipertensión recién tienen valores de TA, o sea, de presión en objetivo.
Y esto es claramente donde tenemos que tener acciones concretas para poder cambiar estos números. En ese sentido, para conocer un poquito más, digamos, la prevalencia más real, en la última edición de la encuesta nacional de factores de riesgo, se incorporó, además del autorreporte, la toma de DTA en el momento. A una muestra de toda la población se le tomó la presión arterial, eso se llama medición objetiva. Y ahí se dieron cosas de lo más interesantes, como por ejemplo que entre las personas que no se autorreportaron hipertensas, el 32% tuvo valores elevados de presión arterial. Es decir, no entre quienes ya se sabían que controlaban mal, sino que entre quienes no sabían, el 32% de esa proporción tuvo valores elevados. Eso permitió hacer una prevalencia que se llama combinada, es decir, por autorreporte y por medición objetiva, que hace que a nivel país la prevalencia combinada nos dé 46,6, o sea, sigue ese dato que ya nos parecía un montón, de 35%, sube a 46,6. Y esto se trata esto se da justamente por el importante subdiagnóstico que hay en hipertensión. Al ser un problema de salud que no da síntomas inicialmente, mucha gente desconoce su diagnóstico. Entonces, a la hora de conocer, digamos, un diagnóstico poblacional, suele darse que por autorreporte es mucho más inferior de lo que efectivamente sabemos que las personas tienen hipertensión. Estoy hablando de la cuarta encuesta de factores de riesgo. Por otro lado, otra de las líneas que vamos a trabajar en esta charla, se trata de que quienes tienen hipertensión son no solo quienes saben su diagnóstico, digamos, sino quienes pueden. ¿De qué se trata esto? Vamos a hablar un poquito de los factores de riesgo para tener hipertensión, pero analizándolos y discutiendo un poquito de esto, es una palabra, factores de riesgo, que usamos un montón, la verdad, en salud, y muchas veces lo solemos asociar a lo que es la causa, digamos, como un factor de riesgo igual causa. La verdad es que, bueno, la epidemiología tuvo en la historia distintas miradas, digamos, distintas épocas en sí mismas, y quizás lo que más nos fue útil digamos, en la historia de la epidemiología y de la salud pública es partir del paradigma del riesgo, digamos. Hay enfermedades que no son causadas por un vector, digamos, una bacteria, un virus, etcétera, que generan la enfermedad, sino que hay factores de riesgo que determinan que esa persona se enferme o no. Esto que nos es muy útil para poder analizar las enfermedades no transmisibles, ya que son multicausales justamente. Lo cierto es que terminan reduciendo el factor de riesgo a una cuestión estadística. Es decir, en esta mirada epidemiológica, el riesgo es la probabilidad de ocurrencia de una enfermedad en una población determinada. Con lo cual, no es que es la etiología, o sea, la causa de esa enfermedad. Lo único que nos habla un factor de riesgo es que una enfermedad se da más en un grupo que tenga determinada característica que en otro grupo que tiene determinada característica. ¿Por qué hablamos de esto? Porque si no pareciera que es una cuestión estática, digamos que bueno, los factores de riesgo es lo que tiene la persona y ya, y ahora vamos a ver que no se trata de eso. Para describir los factores de riesgo clásicos, sin duda, el mayor es, digamos, el más estudiado es la edad. Esto de hecho lo vimos cuando analizamos la prevalencia de hipertensión según edad, que a mayor edad aumentan las chances de tener hipertensión, digamos. Eso sin duda se ve así en todas las poblaciones, es decir, en el grupo de edad mayor se da más la hipertensión que en grupos de edades más jóvenes, ni hablar. Otras de las causas, quizás también más clásicas, es el sedentarismo o la actividad física insuficiente, el elevado consumo de sodio, que se traduce como la sal de mesa, el sobrepeso, la obesidad, el tabaquismo, que es bueno, un factor importantísimo para poder llegar a tener hipertensión. La historia familiar digamos, un antecedente de hipertensión en un familiar de primer grado, eso aumenta las chances de quienes no tienen este antecedente. Enfermedad renal crónica, diabetes, también importantísimo, digamos, bueno, y otros. Alguna aclaración quizás que me parece importante en el momento para compartir es que sobrepeso y obesidad, justamente por esta cuestión estadística, asociación estadística que se da con la hipertensión, lo mencionamos como un factor de riesgo, pero que eso desde ya que no justifica que los equipos de salud sostengan conductas gordofóbicas, es decir, prácticas discriminatorias a la persona por su peso o por su cuerpo,
o que sostengan una asistencia, digamos, una práctica asistencial en salud que sea pesocéntrica, es decir, que limiten al peso como el único indicador que determina que una persona es sana o no. En ese sentido, bueno, hay otras miradas interesantes para discutir hacia el sector salud, el abordaje del sobrepeso y la obesidad, y les compartimos también como bibliografía recomendada un cuadernillo, que es el cuadernillo de sensibilización sobre diversidad corporal gorda, que es un producto que se hizo en conjunto con el Ministerio de Salud de la provincia y con el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, que esperamos que pueda servir como insumo, digamos, para discutir ese dato tan estático de que a veces decimos como tan ligeramente como factor de riesgo o enfermedad en relación a la obesidad. Bien, entonces, ¿por qué hoy en día tenemos estos valores de hipertensión? Bueno, veamos cómo fueron en el tiempo los factores de riesgo de tener hipertensión, entendiendo que solamente es una mirada casi estadística. El tabaquismo es quizás como la excepción en relación a la línea histórica, digamos, de los factores de riesgo. ¿Por qué? Porque como vemos en el cuadro, según la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo, está el tabaquismo en la provincia de Buenos Aires en 23,1%, pero se partía del 2009 de un 28%. Es decir, el tabaquismo, esto es a nivel provincia, pero también se reproduce a nivel nación, va en disminución. Y esto es, por un lado, optimista, y por otro lado da cuenta de la importancia que tuvieron las políticas públicas en relación al tabaquismo en los espacios públicos, a las políticas en relación al etiquetado de los paquetes de tabaco y otras que no tienen solamente que ver con el sector salud, pero que tuvieron un impacto en la prevalencia del tabaquismo, que como dije es un factor importantísimo para hipertensión. Excluido el tabaquismo, muchos de los otros factores de riesgo sí están en aumento. Por ejemplo, la diabetes, que del 2009 pasó del 9,8 al 2018 a un 13,1. Cada puntito, digamos, es un montón de personas, por más que el número nominal parezca poco, es un montón. Y muchos de los otros factores de riesgo tampoco pudieron, digamos, dar a torcer la realidad que se tiene hoy sobre la hipertensión. El análisis, digamos, que venimos haciendo sobre los factores de riesgo es quizás lo que nos resulta como más cómodo cuando pensamos en, esto decíamos, las asociaciones causales o las explicaciones de por qué una enfermedad se da en determinada población, pero por suerte sabemos que si analizamos solo de esa manera nos vamos a quedar muy cortos. ¿Por qué? Porque los factores de riesgo, siempre que lo venimos charlando hasta ahora en este ratito, hablan de una condición individual de la persona. Quizás un paradigma superador al del factor de riesgo individual sean los determinantes sociales de la salud, que nos habla de que seguro que hay como factores personales, individuales, pero que también hay otros factores que son factores sociales, factores económicos, ambientales, que son los que determinan el estado de salud de una población. Entonces, por ejemplo, para graficarlo, acá en este pequeño gráfico, justamente, vemos que en el centro, digamos, la causa, por decir así, de algunos problemas, seguro que puede estar relacionado con la edad, el sexo y los factores constitucionales, pero que hay otras capas para analizar las causas, digamos, de los problemas de salud, que tienen que ver con los estilos de vida, con las redes sociales y comunitarias, con las condiciones socioeconómicas, culturales, ambientales, ya sea educación, empleo, acceso a agua potable, etc. Cuando hablamos de esto, muchas veces siempre lo decimos como al pasar, pero realmente es de vital importancia. Primero porque no podemos analizar al individuo aislado de su entorno, y segundo porque nos da un campo de acción. Es decir, cuando hablamos de sedentarismo no se trata de la voluntad de la persona, sabemos que, por ejemplo, tiene que ver con el acceso a espacios recreativos y de salud, tener un trabajo que no implica estar horas y horas sentada en la oficina, tener un entorno que nos permita distribuir la carga de cuidado de las personas para poder tener tiempo de ocio y de recreación, etc. Y en ese sentido, podemos como quizás dar vuelta un poquito la mirada del factor de riesgo y pensar también en factores protectores. Y acá entra este concepto interesantísimo ya de los últimos años, si se quiere, que son los entornos saludables, que son los entornos justamente que apoyan a la salud, que ofrecen a la persona protección frente a las amenazas para la salud, y para ampliar sus capacidades y desarrollar la autonomía.
Esto va claramente ligado al concepto de que la salud individual es algo que nos queda muy corto para poder entender la salud de la comunidad. Y ahí es donde pensar dónde vive la persona, dónde trabaja, dónde se desarrolla, es lo que nos va a permitir efectivamente pensar acciones puntuales y políticas públicas para generar entornos que sí sean salutogénicos y que no impliquen perpetuar estos factores que decíamos que desencadenan en la hipertensión. Bien. Ya hacia el final de la clase, vamos a pensar entonces cómo podemos hacer desde el sector salud para generar mayor conocimiento del diagnóstico de la hipertensión en la población. Para esto vamos a usar el concepto de screening, que en castellano vendría a ser rastreo, que es un término que implica tener como una práctica en salud que permita hacer diagnóstico de una enfermedad a población que se autopercibe sana. Para saber en qué enfermedad hay que hacer rastreos o screening, usamos en general los criterios de Frame y Carson, que, bueno, estos ya tienen como algunos años, pero siguen más que vigentes, porque no todas las enfermedades hay que hacer rastreo o screening, ¿no? Quizás los ejemplos más clásicos siempre sean algunos cánceres, como por ejemplo hacer el PAP, es un método de rastreo para el diagnóstico de cáncer de cuello uterino, y bueno, y otros cánceres como el cáncer de colon también tienen screening o rastreo. En el caso de la hipertensión vamos a ver por qué se justifica justamente hacer rastreo. Lo que dicen los criterios de Frame y Carson es que para que se justifique hacer rastreo de una enfermedad, esta enfermedad tiene que ser una causa frecuente de morbimortalidad. Por otro lado, tiene que ser detectable y tratable en etapas presintomáticas. Por otro lado, tiene que tener test diagnósticos que sean efectivos y eficaces. Y por último, tienen que tener la condición que, haciendo de forma temprana el tratamiento, mejore, digamos, la evolución de la enfermedad que hacer el tratamiento cuando la enfermedad ya está avanzada. Y además, este tratamiento, este rastreo, tiene que tener como la ventaja de que la intervención del rastreo tiene que tener un daño potencial menor que del tratamiento no temprano, es decir, el tratamiento cuando sea la época del diagnóstico habitual. ¿Por qué entonces hay que hacer rastreo de la hipertensión arterial en la población? Porque como vimos es una causa súper frecuente, vimos que es la prevalencia más alta de todas las no transmisibles, que puede ser detectable y tratable en etapas presintomáticas, de esto vamos a hablar en los módulos siguientes, pero efectivamente no da síntomas y se puede hacer diagnóstico y empezar tratamiento en ese momento, porque el test diagnóstico es súper efectivo y eficaz, eso lo charlamos en la siguiente clase, y porque se puede apuntalar desde el principio del diagnóstico temprano con un tratamiento que sea efectivo y que cambie la evolución de la enfermedad. Bien, ¿cuál es la recomendación de rastreo según la Guía de Práctica Clínica Nacional del abordaje de la hipertensión? Básicamente es tomar la presión en el consultorio cada cuánto, bien, en la persona entre 18 y 40 años sin factores de riesgo, o con una presión arterial igual o menor a 130-80 milímetros de mercurio, al menos cada 3 a 5 años. Y después, en las personas mayores de 40 años, o en presencia de factores de riesgo, o con valores de presión un poquito más elevados, entre 130 y 139 de sistólica, o entre 80 y 89 de diastólica, al menos una vez por año deben tomarse la presión. En resumen, solemos decir que a los fines prácticos puede ser conveniente tomarse la presión a las personas en cada contacto con el sistema de salud. Hay algo así como un sentido de la oportunidad, ¿no? Digamos, viene una persona de 44 años para hacerse alguna práctica, atenderse, lo que fuera, vacunas, salud sexual, el motivo que sea. Es importante tomarle la presión como política de rastreo. ¿Por qué? Porque no sabemos quizás cuándo fue la última vez que se tomó la presión y cuándo va a ser que vaya a volver. Así que podemos decir que, en principio, en las factoras con mayor riesgo hay que tomar la presión una vez por año, pero en general se puede decir que en cada contacto con el sistema de salud es una oportunidad para tomar la presión. Y por último, dejamos esta pregunta como para abrir un poco el juego hacia adentro de los equipos y esperemos que algo les haya generado, que es, ¿cuál era el sentido de incorporar esta clase en este curso? O sea, ¿para qué hay que adquirir una mirada poblacional sobre la hipertensión arterial? En principio, al conocer, digamos, la prevalencia de una enfermedad, nos permite saber cuánto es la población objetivo que debemos tratar en nuestro centro de salud.
Es decir, yo trabajo en un centro de salud que tiene 100 personas, y yo sé que la prevalencia de hipertensión es 35%. Bueno, más o menos debería atender entonces 35 personas con hipertensión. Y esto no se trata solo de hacer cuentas, sino entender que si no estoy atendiendo 35 personas con hipertensión, puede ser o que justo esta prevalencia no se aplique como en la epidemiología local, o más probablemente que no estén llegando a mi centro de salud las personas con hipertensión. Puede ser porque desconocen su diagnóstico, porque no pueden llegar al centro de salud por distintos motivos, o el motivo que fuera. Y eso también a la vez nos permite pensar en acciones específicas para modificar esta realidad, y esto va de la mano con pensar en intervenciones promopreventivas. Al conocer los factores de riesgo, al conocer los factores protectores, al conocer la importancia del entorno, al conocer la prevalencia de la hipertensión y la cantidad de población que atiendo, yo entonces puedo pensar en, bueno, si no se están acercando las personas con hipertensión, voy a ir, entre comillas, a buscarlas, o sea, hacer una búsqueda activa de personas con factores de riesgo. Y para eso es importante conocer a quiénes voy a buscar. Voy a buscar a los varones de 18 años que están con un ingreso económico alto, o voy a buscar quizás a las personas de 55 años, mujeres que no tienen ingresos económicos elevados. Bueno, de ese jueguito un poco se trata esto. Y por otro lado, pensar en las acciones, digamos, promocionales de la salud o preventivas de la hipertensión, al poder tener políticas específicas locales para intervenir en estos entornos y hacerlos efectivamente entornos saludables. Bien, acá está la bibliografía, que igual obviamente está anexada como bibliografía tanto recomendada como obligatoria de esta clase y del módulo, y les agradecemos otra vez poder ponerse en contacto para hacer estas capacitaciones. Espero que hayan disfrutado esta primera clase y de acá en más el curso, y seguimos en contacto como para poder trabajar en conjunto y poder abordar la hipertensión tanto a nivel efector de salud como desde nuestra dirección. Muchísimas gracias.